Tramo final para Santa Fe Directo, el bloque anterior dedicado íntegramente a la economía, y de ese tema no nos vamos a apartar tampoco nosotros ahora, pero en este caso aplicado al mercado inmobiliario. Por eso le damos la bienvenida a nuestro entrevistado, a Walter Gobone, representante de la Cámara de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe. ¿Cómo va, Walter? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir. Bueno, te vi muy atento escuchando los datos que daba María Eva Bellini recién, pero ahora, como decíamos, lo vamos a aplicar a lo que pasa con el mercado inmobiliario de Santa Fe. ¿Se vende, no se vende? ¿Hay demanda? ¿No? ¿Se alquila menos? ¿Bajaron los costos? Sí, digamos, son dos rubros diferentes, dos sectores. Sí. La parte de compra-venta, lo que es los alquileres. Las compra-ventas se fueron disminuyendo paulatinamente en los últimos años hasta lograr casi un piso histórico en el mes de septiembre, octubre del año pasado, debido a la gran crisis que fue en ese momento en el país, con una devaluación importante que afectó no solamente el valor de las propiedades, los precios relativos, sino también el poder adquisitivo y el acceso de las familias al crédito hipotecario. Prácticamente, si bien las líneas de crédito hipotecario están vigentes, muy pocos son los tomadores, porque las únicas líneas vigentes son las con ajuste por UVA, y las UVAs, que es la unidad de vivienda adquisitiva, ajustan por inflación. ¿Quién se va a animar a tomar un crédito de esas características? Entonces, prácticamente ese complemento que se necesita y es un motor importante en el sector inmobiliario para la compra-venta, desapareció los créditos hipotecarios. Entonces quedó un círculo bastante pequeño de compras-ventas que tenían su propio ahorro y que sin la necesidad de un crédito mayor o con algún crédito personal podía complementar el reemplazo de la vivienda por una más grande, una más chica. Y muy difícil es el acceso a la primera vivienda. Pero ese que ya tenía la plata, ¿mueve la aguja, digamos, por supuesto que las operaciones o no? Es un porcentaje mucho menor que con respecto a la masa general que se necesita, y que el mercado, no es que necesita el mercado, más allá de todo lo que genera, que en el bloque anterior lo comentaban, tanto la construcción como el área de servicio que mueve la construcción y el sector inmobiliario, sino que también se hace cada vez más difícil el acceso a la primera vivienda, porque los precios van, digamos, ajustándose en parte por la inflación, y el poder adquisitivo de aquel que quiere acceder a una cuota, a un crédito, no lo alcanza, porque también hay muchos otros elementos que fueron complicando ese poder adquisitivo, como el impuesto, el alza importante de los servicios, de los impuestos y de los costos, tarifas. Claro, exactamente. Claro. Respecto de los alquileres. Los alquileres, bueno, cuando hay crisis en la parte del acceso a la vivienda para comprarlo, empieza, entre comillas, a recalentarse lo que es el sector de alquileres, porque las familias necesitan vivir en algún lugar. Entonces, en Santa Fe y en la región se sigue de manera sostenida la construcción de nuevos emprendimientos que incorporan nuevas unidades al mercado de alquileres, y eso ayuda a mantener bastante estables el valor de los alquileres. De todas maneras... o sea, ¿hay oferta de alquileres? Hay muy buena oferta de alquileres. Por ahí, no tanto en algunos segmentos, como por ejemplo las viviendas unifamiliares, casas de 2 o 3 dormitorios, prácticamente el mercado no está invirtiendo en ese tipo de viviendas para ofrecerla en alquiler. ¿En qué invierten? ¿En un departamento? Generalmente se invierte en departamentos. Entonces, hay viviendas unifamiliares, así tipo casa, que hay poca oferta y mucha demanda. Y en lo que es alquileres de departamentos sigue habiendo una oferta muy variada, y la demanda, bueno, va variando también un poco con las posibilidades del que pueda acceder a esa vivienda. Claro. Por ahí lo que ha sucedido en los últimos meses es la reubicación a raíz de los costos, no solamente del alquiler, sino también de los servicios, de los impuestos y también de las expensas, que empezaron a influir mucho en el costo final de un alquiler, y no buscando lugares tan centrales, y a lo mejor buscando otros lugares más periféricos de la ciudad, que cuenten con los servicios que la mayoría de los santafesinos estamos acostumbrados a tener. A ver, hay gente que va y busca una vivienda o un departamento, en todo caso, para alquilar, y lo piensa, lo considera, lo evalúa entre una o dos ofertas, y debe ser desesperante la situación de aquel que va con lo justo para alquilar para lo que le alcanza. Sí, digamos, todavía no estamos, por ahí hay otras provincias, otras ciudades que no tienen la oferta y la variación que tiene Santa Fe. Ajá. Entonces, en eso
el que quiera acceder al mercado de alquileres lo puede hacer y tiene una amplia oferta y gama de propiedades, con servicios, sin servicios, interna, en edificios con seguridad privada, con amenities, o sea, puede ir adaptando sus necesidades de bolsillo. Por ahí hay otras localidades o ciudades del país que no tienen esa variación y tienen que alquilar lo que hay. Claro. Hoy por hoy se puede elegir y eso está muy bueno. Por otro lado, hay que seguir incentivando ese desarrollo en la construcción y generar nuevas unidades de viviendas para volcarlo al mercado de alquileres, porque en otras partes también del país no sucede eso y genera cierto conflicto o, como decía, a veces desesperación porque uno tiene que alquilar lo que hay. Acá todavía, y gracias a Dios en los últimos 10 años, la oferta que hay de alquileres es muy variada para todos los bolsillos y todas las necesidades. Por supuesto, hay que ir adaptándose, lamentablemente en estos últimos tiempos, al bolsillo del grupo familiar. Pero así todo, hoy en Santa Fe, el alquiler está representando el 30% promedio del ingreso familiar, que es un valor histórico normal. Eso sería aceptable, digamos. Exactamente. El problema es el 70% que queda. Y con el otro 70% alcanzaba para llegar antes a fin de mes y hoy no alcanza, porque hay otros elementos que están influenciando en ese poder adquisitivo que antes no se tenían muy en cuenta, como eran los servicios, los impuestos, las expensas y bueno, la vida, el costo de vida familiar. Walter, cortito porque no tengo más tiempo, pero quería preguntarte por esto respecto de los alquileres de los locales comerciales, que vemos increíblemente muchos vacíos en varias zonas. En eso está muy, es muy evidente, uno recorriendo la ciudad, ve la gran cantidad de locales comerciales. En los últimos meses ha ido incrementando ese porcentaje, desde un 8-9% prácticamente a un 16% de los locales comerciales en las principales arterias están desocupados, ofreciéndose en alquiler, y eso es debido lamentablemente a la economía que va muy de la mano, porque los comerciantes nos dicen no es el problema del alquiler en sí, sino la gran baja de ventas que tenemos que no alcanzan a pagar ni el alquiler, ni los costos fijos, ni los empleados, y lamentablemente muchos comercios tienen que cerrar o reubicarse en otros lugares de menor costo y achicándose la estructura que tienen. Ir buscando otra zona para por lo menos no desaparecer. Exactamente. No desaparecer y seguir con la actividad comercial que muchas veces, bueno, tiene que ver con el sustento de una familia y de varios empleados. Es un motor importante de la economía en todo el país y bueno, en ciudades características como Santa Fe, el comercio, la actividad comercial así de la pequeña empresa. Claro que sí. Bueno, hablamos un poquitito del mercado inmobiliario en la ciudad, en la provincia. Un gusto tenerte, Walter. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.